Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al episodio número 3. Esta es la 8ª temporada. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y como cada semana en este podcast de arte y lucha libre, invitamos un personaje que ha dedicado parte de su vida a trabajar con el deporte espectáculo. El día de hoy tenemos tiene diferentes facetas: escritor, articulista, en algún momento ha sido anunciador, en algún otro momento tengo entendido que ha sido promotor, programador, en fin, diferentes facetas que ha tenido la oportunidad de ser en la lucha libre. Así que sin más, le doy la más cordial bienvenida a Carlos Acosta. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Luis, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Comenzar por el inicio, y como comienzo con todos los episodios, si me pudieras platicar un poco acerca de cómo llega la lucha libre a tu vida, porque tengo entendido que fue justamente con una película del Santo, pero cuéntame tú. Híjoles, la verdad es que no fue directamente una función. A mediados de los 80s, allá por de donde soy nativo, allá en Michoacán, el sistema de cable local empezó a transmitir lo que hoy se conoce como Telemundo y Univisión, que eran canales locales de Estados Unidos, pero que eran en español, dedicados para la comunidad hispana, pero los retransmitieron allá en Michoacán como si fuera de uso diario. En esos canales pasaban lo que no se pasaba aquí en México, que eran las funciones de la Arena México en vivo, tanto en viernes como en domingo. Y la primera oportunidad que yo tuve de ver luchas como tal fue a través de una repetición de sus canales, lo tengo muy grabado. Fue una lucha por el Campeonato Mundial Semicompleto de la NWA, el Rayo de Jalisco Jr. contra Fishman, y fue un empate. Poco antes de eso, yo estaba muy niño, la verdad era un niño muy inquieto, y la tía que me estaba cuidando, que es a alguien a quien yo quiero mucho, estaba ya súper enfadada de que yo estuviera brincando entre las camas. Me agarró y me sentó y me puso frente a la televisión, y yo quedé maravillado con la magia de esas dos máscaras, que son de las dos más importantes y de las más bonitas que hay en la historia de la lucha libre mexicana, la del Rayo y la de Fishman. Y yo quedé súper maravillado con eso, y la verdad es que, pues sí, revolucionó la lucha libre para mí. En ese momento empecé a querer tener luchadorcitos de plástico, ya sabrás. Empecé a ver películas. La película del Santo de las Momias todavía a la fecha es para mí, las primeras veces que yo fui a Guanajuato ya en persona, era más allá de los eventos que estábamos viendo en ese entonces o de las situaciones que vivíamos por ese entonces ya en mi adolescencia. Yo siempre veía la Plaza de Los Ángeles o el Panteón o la Lóndiga. Yo siempre evocaba las escenas de aquella película de los 70 del Santo y Blue Demon y Mil Máscaras contra las Momias. Y más o menos ahí empezó el gusto. Mis papás, como buenos padres, empezaron a fomentar, pues, dándome dinero para comprar revistas, dándome cuestiones que en la provincia mexicana de esos 80s que te estoy hablando, pues sí era muy difícil que por aquellos rumbos hubiera funciones y todo eso, pero aún así en alguna ocasión me mandaron de vacaciones a Guadalajara y tuve la oportunidad de conocer, no sé, a los 10, 11 años, la Arena Coliseo de Occidente, y bueno, fue algo maravilloso para mí. Recuerdo mucho la entrada ahí a Medrano, como un túnel prácticamente, y lo único que se veía al fondo era la iluminación que daba en el ring, y caramba, fue fabuloso todo eso, y son cosas que te quedan y que empiezan a crecer. Pasó el tiempo, llegó también la WWF, también vía cable y todo eso, y me volví muy fanático de las luchas en general, sin importar compañías, sin importar empresas, sin importar país. En ese tiempo también
coincidió en que se quitó lo que se dice que era un veto, que no era un veto, que en realidad era un pacto entre caballeros para que las luchadoras mexicanas no desempeñaran en la capital. Se dio la oportunidad de que las mujeres empezaran a luchar en las arenas de la empresa. Me tocó ver, yo siempre fui muy fan de Irma Aguilar, de Selene, de Lola González. Coincidió todo ese tipo de cosas y todos se me fueron quedando. Entonces cuando fuimos creciendo, pues fuimos con el gusto, ¿no? Ya por la lucha libre. Fue madurando y fue adhiriéndose a como que le debíamos algo, ¿no? Algo de lo que la lucha libre nos había dado en cuestiones de fanatismo, de aficionado, de cuestiones creativas y cosas así. Esos primeros momentos, esos primeros destellos que uno va recordando y que pues, sin duda alguna yo me imagino que viene al rostro una sonrisa, un buen momento, ¿no? Un buen sabor de boca de esos primeros días en que llegó la lucha a la vida. Ahora, ya lo comentaba previo a entrar como tal al podcast, Carlos Acosta tiene un libro del cual, bueno, abordaremos más adelante, pero otra de las cosas que me gustaría abordar más adelante es justo la participación en Superluchas, pero por lo pronto, antes de llegar a ese momento, el acercamiento ahora con las letras, Carlos, ¿cómo se da? ¿Estudias algo afín a eso? ¿Es algo que siempre estuvo en tu vida, la lectura? ¿Cómo ahora las letras llegan a tu vida? Fue prácticamente por la misma vía. Mi tía Angelina, mi tía Nina, también fue la que me inculcó mucho leer, como todos los niños, creo, como todos los jóvenes que les empieza a gustar a leer. Obviamente la lectura para niños, para jóvenes, no sé, El Principito, Ivanhoe en ese tiempo, El Último Mohicano. Había una colección de selecciones que me acuerdo que me receté durante mucho tiempo, bueno, durante esos años que empecé a leer a los 8 o 9 años, que se llamaba Tesoros de la Eternos de la Juventud, una cosa así, donde venían esas novelas importantes, ¿no? O sea, Emilio Salgari, cosas así, que fueron así como que fomentando el gusto por la lectura y que se fueron como con el deseo de querer seguir leyendo más, ¿no? Poco a poco vas descubriendo otro tipo de lectura, otro tipo de interacción, de cuestiones así. Y sí, la verdad es que se te va sembrando más el gusto por la lectura que por el gusto por escribir. Decía por ahí en algún momento Borges que se sentía más orgulloso de lo que ha leído que de lo que ha escrito. En esta investigación que pude hacer acerca de tu trabajo, que empiezas a acercarte a los foros de internet ahí por los 2000, no sé exactamente el año, y yo suponía que tu sobrenombre, ahora me dirás si es así, era Reinek. Quería preguntarte cómo llegaste a estos foros y de qué manera era tu participación en ellos. Acá, como te comento, he platicado, por ejemplo, con Black Terry, que me decía que, bueno, empezaba a ver que subían fotos y él, digamos, agarró un gusto por la fotografía a partir de esta visita a estos foros. Efraín Garro empezó a ver algunas personas que les interesaban las lecturas y, bueno, en fin, había como ciertas participaciones de ciertos personajes de alguna manera en estos. ¿Cuál era la tuya? Fue exactamente igual, así como comentas, a Efraín y a Terry, los conozco y son buenos amigos los dos. Estamos hablando de 2003, 2004, que el internet empezaba aquí en México ya de una forma más lúdica, ¿no? Ya se podía usar para algo más allá de lo estrictamente formal, ¿no? Ya de las cuestiones que se pudiera ocupar para los trabajos o cosas así, ya el internet empezaba a ser más lúdico. Entonces empezamos a buscar temas de lucha libre y todo eso, y empezó a salir lo del foro. Había varios foros en ese entonces, estaba el Satánico Manson, estaba el Martinete, estaba el Piolín, no me acuerdo cómo se llamaba el foro como tal, pero era amarillo, y estaba el que yo considero que era el mejor foro de ese entonces, el de Box y Lucha, y la verdad es que hicimos unos buenos años ahí conociendo personas, trabando amistades, haciendo amistades, disfrutando lo que nos gustaba a todos, conociendo, entendiendo, aceptando gustos y cosas así, porque se hablaban de muchas cosas. Yo ahí en el foro de Box y Lucha recuerdo haber visto por primera vez las luchas de Misawa, haber visto las luchas de Super Dragon en California y que eran brutales, me causaban estupor, digo, yo ya había visto para ese entonces ECW, yo ya había visto cosas extremas que a lo mejor, o aquí las carnicerías que hacía el Perro Guay y Sangre Chicana en sus luchas, pero la forma o
el estilo de lucha que tenían los japoneses en los 90s, a principios de los 2000 y lo que estaban haciendo las empresas indies o el circuito independiente de Estados Unidos en esos mismos tiempos era refrescante y a la vez era como brutal, era otro tipo de violencia a las carnicerías que se ven en los 90s y bueno, desde ahí se empezó a manejar ya conceptos como de lo que ahora la chaviza llama viudez, la nostalgia por lo que había sido el toreo, lo que habían sido los coliseínos de los 80s y todo ese tipo de cosas. Ya empezábamos a ver personas que teníamos nostalgia por eso, a pesar de que nos gustaba lo que estaba pasando, ¿no? En los nuevos tiempos, con las nuevas generaciones de luchadores y de la lucha libre como tal. Y sí, fueron muchos años así, y fue literal así por un buscador que yo llegué a los foros, aunque estuve registrado en varios, nada más me desenvolvía como tal en uno, en el foro Box y Lucha. Ahí se daban luego mucho los piques en ese entonces de que, no, pues tú eres del matinete y cosas así, ¿no? Pero bueno, fueron tiempos divertidos esos, pues ya estamos hablando de hace 20 años, de ese tipo de cosas. No fui la primera generación de foros, fuimos una o dos generaciones después de los primeros gente que estuvo en los foros, no sé, Ernesto Campo, McGregor, Heavy Boy, y toda esa gente que estuvo mucho antes, Terry siempre estuvo, Sao, toda esa gente estuvo de mucho antes, yo llegué después. Fue como un escalón todo lo que hice en el foro de Box y Lucha para conocer a Ernesto Campo, a alguien que yo respetaba mucho, para conocer a gente como Terry, gente como Friend, como El Rostro Oculto, Epidemia, Heavy Boy, como mucha gente que estuvo en los foros, Ricardo Aguilar, hay mucha gente, Teddy, Centinela, que conocí gracias a los foros y que con el paso del tiempo se han vuelto parte podría decir que prácticamente de mi familia, ¿no? Que son muy importantes para mí. A la fecha, después de 15 años o 10 años que se acabaron los foros, seguimos en contacto y siguen siendo parte del círculo íntimo, por decirlo así. Después de esos primeros momentos donde empiezas a conocer gente, empiezas a vincular ciertas charlas que traspasaban los foros y se iban tal vez a las redes de ese entonces, quería preguntarte acerca de lo que te comentaba también en un inicio, que has pasado por varias etapas, desde columnista, fotógrafo, anunciador, programador, promotor, encargado de medios, matchmaker, narrador. ¿Cómo sucedieron cada una de estas cosas? Si me puedes contar como tal vez a grandes rasgos o lo que tú me quieras contar, estaría bueno saber cómo fue pasando de un lado a otro, digamos. Ya, bueno, yo creo que el deseo de escribir ya estaba, ¿no? De lo que te comentaba, fue muy natural. Eso hizo que llamara la atención ahí mismo en los foros, no propiamente que tuviera una sección fija, aunque sí, por decirlo, en ese entonces estaba de moda TNA, y en el sistema de cable que tenía en ese entonces veía el pay-per-view en vivo. Sí hacía una especie de reseña para el foro. Yo creo que eso a final de cuentas empezó a llamar la atención de gente que estaba alrededor, y un día Ernesto Campo, como lo hizo con mucha otra gente de los foros, no sé, Rostro Oculto, Israel Velázquez, Juan Manuel Rivera, no sé, mucha gente que salió de los foros para Superlucha, Sao, McGregor, les tendió la mano, así como me la tendió a mí en ese momento, y me dijo que quería leer una columna mía para Superluchas. Yo la verdad no sabía qué escribir en ese momento, estaba como muy abrumado de la sorpresa o de la situación que se daba, y la verdad escribí puras estupideces, y me dijo como tal que eran puras estupideces, y se me quedó como un cierto grado de frustración, y no se volvió a hablar del tema, a pesar de que sí hablábamos de muchas otras cosas ya con Ernesto, de conceptos luchísticos más que de otra cosa, y se quedó en el aire. Y pues sí, se tardó como un año en volver a retomar eso. Así ya cuando definitivamente fue como que yo quiero hacer eso, fue cuando el mismo Ernesto trajo para una función de ex-Lao al Satman, y yo dije, nadie puede escribir del Satman que no sea yo. Así tal cual fue, y tal cual hice la semblanza para Superluchas, y fue mi primera aparición por ahí de agosto del 2009 en la versión impresa. Fue pues bastante divertido y a la vez bastante sufrido, porque solo las personas que han trabajado con Ernesto Campo saben la exigencia que Ernesto Campo tiene, o bueno, tenía en ese entonces para su revista. Te hacía ver los errores ortográficos de una manera
notablemente increíble. La verdad es que yo aprendí a escribir gracias a Ernesto Campo, tal cual. La gramática, que aún todavía me sigue fallando, mejoró, evolucionó notablemente por Ernesto. Mis faltas de ortografía completa y absolutamente evolucionaron gracias a las correcciones que no eran precisamente sencillas o simples de parte de Ernesto, y poco a poco empecé a escribir. Me tocó hacer, todavía a la fecha creo que mucha gente a lo mejor me ubica en internet por los requiemes, por las esquelas que se han publicado de luchadores tanto mexicanos como extranjeros que se han adelantado, y no sé por qué, pero siempre se me ha hecho como muy sencillo hacerlas, y muy sencillo, pero desde una parte como doliente, como sentirme involucrado en la historia del ser perdido, ¿no? Y no, la verdad no sé, no tengo idea de cuántas hay escrito a lo largo estoy hablando de 2009 a la fecha, pues son 13 años, pero sí han sido varias, y de ahí empezaron a surgir oportunidades de escribir otras cosas. Para mal o para bien, la persona que estaba escribiendo TNA en ese entonces, un buen amigo también, Milton, también surgido de los foros, tuvo que dedicarse a otras cosas y se quedó desocupado la plaza, y empecé a escribir yo sobre TNA, sobre Ring of Honor, sobre WWE. Cuando Ernesto no podía o no quería cubrir ciertos eventos, me tocaba cubrirlos a mí, ¿no? Y te digo, fui subiendo poco a poco. Así surgieron las cosas. Ernesto, como todos saben, ha sido promotor de Flow, en todas sus reencarnaciones, por llamarlo de alguna forma. Ha estado así, y ya como poco a poco me fue acercando al backstage, aunque yo ya con el tiempo que yo había vivido en Morelia, yo ya había tenido mucho acercamiento hacia lo que pasa en el backstage, en los vestuarios, y fue una transición, no quiero creer que normal, escalonada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tuve oportunidad de hacer otras cosas además de lo de la revista. Decías fotógrafo, la verdad es que pues sí se han publicado varias fotos que hice, pero pues así como que sentirme fotógrafo, no, la verdad, gente como Terry, como Sao, como Rostro, esos sí son fotógrafos como tal, ¿no? Uno pues nada más cumple la función porque le toca, ¿no? Porque no hay nadie más que lo haga, que es mi caso, la verdad. Sin embargo, pues sí se hizo. De anunciador sí he hecho varias apariciones en diversos eventos. La idea de trabajar también en el backstage surgió cuando se da la oportunidad de IWL y tenía la necesidad de un booker, contrataron a Ernesto. Ernesto me llevó, empecé a hacer las redes sociales de la empresa, y entre las redes sociales de la empresa empezamos a hacer otro tipo de cosas, y Ernesto se dedicaba a los eventos estelares y a mí me empezaba a decir que hiciera las luchas preliminares, ¿no? Con ciertas condiciones o con ciertas circunstancias. Después se da la oportunidad de que me piden funciones, de que haga funciones por mi cuenta. Hago un par de funciones, así porque también no puedo decir que soy empresario, porque la verdad no tengo una promoción como tal. Hice funciones que se me pidieron, las coordiné, por decirlo de alguna forma, de principio a fin, y más o menos así es el asunto de lo que estoy en la lucha libre desde adentro, por decirlo de alguna forma. Hay un dato hoy que me pareció interesante acerca de la colaboración. Ya hablabas de Superluchas, pero ahora de Box y Lucha, donde se firmaba con un seudónimo. Me parece que era Enrique Romero. ¿Me puedes contar esa historia acerca de este seudónimo, cómo nace? Enrique Romero como tal es una persona que existe, es un amigo mío, pero que no tiene nada que ver con la lucha libre, que de hecho no le gusta la lucha libre. Entonces, en el tiempo que estábamos en IWL, tenía yo que mandar los reportes para que se publicaran, como te dije, soy parte el encargado de las redes sociales, tenía yo que mandar los reportes para que se publicaran como tal en Box y Lucha. El problema era ese, o sea, como estaba publicando en Superluchas, era como complicado de que también publicara en Box y Lucha con el mismo nombre. Entonces surgió la idea de publicar con seudónimo, y pues lo primero que se nos vino a la mente fue Enrique Romero, porque pues, Enrique Romero nunca se iba a quejar de que se aparecía en Box y Lucha. Entonces ya después, incluso después de lo de IWL, publicamos 1 o 2 artículos más a solicitud precisamente de Black Terry. Me acuerdo de un evento por ahí que Black Terry me dijo, ay, por favor, ayúdame con la reseña porque no me sale.
y todavía siguió publicando Enrique Romero por ahí en alguna ocasión en Box y Lucha. Debieron de haber sido como unas 10 reseñas, una cosa así. Ok, me parecía cotorro, ¿no? Que pasaran este tipo de situaciones y bueno, gracias por contarlo. Ahora, hasta la fecha sigues en el portal de Superluchas o notas, por ejemplo, la última que vi fue de una función de lucha libre en el Estadio Azteca, una nota que Ujú. tal vez, o una función en la que se sabe poco y quería preguntarte cómo funciona en ese sentido de lo que publicas y cómo lo vas decidiendo, qué se publica. La verdad es que es como, no te podría, no hay una fórmula, ¿no? Digo, te decía por decirlo, todavía ahora, en la semana pasada que murió Láser, yo le pedí a Polo Valdés, que es el principal reportero de lucha libre mexicana, que me diera la oportunidad de hacer la esquela. Y claro, Apolo siempre ha sido una persona muy abierta a decir sí, hazla, y Ernesto también. Es algo que te nace de contar o que te nace de investigar, porque por decir lo que dices del reportaje del Estadio Azteca, es siempre como, lo he sentido yo como que un gran mito, ¿no? Como que, carajo, pues si estuvimos en el Estadio Azteca, ¿por qué no se siguieron haciendo funciones ahí, ¿no? Y cuestiones así. Entonces se trató pensando en que iba a llegar la fecha del aniversario, se trató todo ese tipo de cosas y me puse y encontré pues, afortunadamente a Teddy, que es un gran amigo como te comentaba antes, gracias al fantasma de la ópera actual también, que su papá nos ayudara para ir a hacer las fotos, para la entrevista, conseguimos que también, se me olvidó el nombre ahorita, pero que también nos ayudara a darnos una entrevista también vía telefónica, porque también fue en pleno COVID, también fue algo así como que muy, muy osado para el momento en que estábamos viviendo. Entonces sí, conseguimos los reportajes de ese entonces, conseguimos las versiones entrecortadas y buscar la retrospectiva, ¿no? De ver hacia atrás ya con la tranquilidad o con la claridad que nos puede dar el tiempo, ¿no? La historia como tal, al final de cuentas ya verá tiempo después y todo ese tipo de cosas. Es algo que te nace, ¿no? O sea, hay 50,000 cosas más que quiero contar de lucha libre. No sé, tengo personajes como Alfonso Dantes, como el Tanque Dantes, que yo creo que es un eje principal de la historia de la lucha libre, del hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, de los 60 hasta los 80, hasta finales de los 80 cuando se retiró, que creo que no se le han dado la justa dimensión, que sí hace falta mucho investigar situaciones, anécdotas, cuestiones así, ¿no? Fue campeón en Estados Unidos, el señor, fue campeón nacional completo hasta que se retiró, no sé, hay muchas cosas ahí que están en la mente dando vueltas y que uno dice, nada más hay que aterrizarlas y luego a veces lo que falta es tiempo, ¿no? Sobre esa parte de estas notas extrañas que, pues bueno, he encontrado y son evidentemente las que más me gustan acerca de tu trabajo, pero bueno, ahora llegaremos a una más de esas. 2021 es el año donde se publica Amazonas del Cuadrilátero, libro de lucha libre femenil como tal. Se ha presentado en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de ver la presentación en el Museo del Pulque y las Pulquerías. Tuviste algunas invitadas por allá y bueno, de ahí tengo tres preguntas. La primera es ligada a la portada y el arte de Jesús Antonio Hernández, a.k.a. Portaveritas. ¿Cómo se eligió que él fuera el encargado de ilustrar esa portada? Gracias a un super amigo que lo mencionaste hace rato, Everardo. Yo le manifesté a Everardo que lo que tenía ya así como, estaba yo creo que como el 60% de lo que estaba, y pues uno tiene que acudir al que sabe, ¿no? A la gente que sabe más que uno por lo menos, y Everardo fue el que me contactó. Jesús es un tipazo, luego se casó con la idea, se casó con el concepto, me dijo que era lo que yo quería, que era lo que más resaltaba, ligó a las luchadoras con la Liga de la Justicia, las hizo ver preciosas, ¿no? Es un arte increíble el que hizo Jesús. Carajo, pues sí, fue gracias a Everardo fue el que me dijo, dile a Jesús, ahorita voy a hablar con él, y de verdad, hicimos una mancuerna genial, sí discutimos, sí debatimos cosas, así como que
debe de ser en este color, debe de ser en este otro, no, por esto otro, y cosas así. Sí se debatió mucho, pero yo creo que fue que se nota el debate y que se nota que el resultado fue muy bueno. La segunda pregunta es historias de vida de luchadoras arriba y abajo del ring, luchadoras emblemáticas como Lola González hasta luchadoras que están despuntando, digámoslo así, como Mystic en el Consejo Mundial, luchadoras como Irma Aguilar, luchadoras como Reina Isis ahora en el cartel de aniversario, como Princesa Sujei y Pantera Sureña. ¿Cómo se hizo la elección de las luchadoras que iban a aparecer en este libro? No se hizo una selección como tal, no hicimos una selección que dijéramos, vamos a hacer el ABC, nunca pensé que tenía que ser así. Cuando empezó la pandemia, nos sobraba tiempo, yo creo que a todos nos sobraba tiempo, entonces quise como aterrizar ya definitivamente la idea que yo traía de muchos años atrás de hacer el libro. Mi libro originalmente no era propiamente de lucha libre femenil, era de lucha libre en general, pero en ese momento yo creí como que era más ideal enfocarlo a un solo tema, no hacerlo general, porque yo quería hablar de Rubén Juárez, yo quería hablar de Tanque Dantes, yo quería hablar de... Tengo por ahí escritos 2 o 3 cuentitos o ahí que quería que quedaran, pero sí sentí como que el libro iba a ser muy diverso, que iba a quedar muy por ahí volando, ¿no? Que no iba a estar como enfocado, no iba a estar así, que se iba a perder entre tantos libros de lucha libre que hay, ¿no? Bueno, a lo mejor no son tantos como debiera, también eso hay que decirlo, pero no quería que fuera, por decirlo, con todo el respeto y con todo lo que esa persona sabe, no quería que fuera como las memorias del árbitro, que es genial ese libro, pero no quería que fuera así como que pasara del tingo al tango. Empecé yo como a enfocarme a revisar lo que tenía y curiosamente me di cuenta de que mucho de lo que yo tenía estaba enfocado a la lucha libre femenil y fue cuando empecé como a perfilar el trabajo para que quedara en la lucha libre femenil. Eso mismo me originó a que decidiéramos entrevistar a otras personas, decidiéramos buscar otros reportajes o otros ángulos de ciertas historias y tal cual, como te decía, cuando yo ya tenía como la idea clara, andábamos como al 60% del proyecto, todavía se nos ocurrieron hacer todavía más cosas, ¿no? El libro, para los que ya lo han visto como tú, Luis, pues está dividido como en 2 partes, por decirlo de alguna forma. La primera parte que sí son reportajes, entrevistas, perfiles de luchadoras o anécdotas de luchadoras, y la segunda parte que sí está más enclavada como en la historia, pero como flachazos, ¿no? Como datos fuertes, pero pequeños. Y eso fue como lo que tratamos de hacer, y obviamente enfocado a luchadoras mexicanas, completamente y absolutamente a luchadoras mexicanas. Obviamente, en la historia de la lucha libre femenina en México, pues hay personajes como la Monster, hay personajes como Dark Angel, que aunque no son mexicanas, se hicieron en México y tuvieron no se hicieron en México como tal, pero sí tuvieron mucho auge aquí en nuestro país. Estas luchadoras que marcaron época siguen marcándola y que el tiempo no les ha dado como el lugar que se merecen, y esperemos que conforme vaya pasando vayan logrando un mejor lugar en las diferentes empresas y carteleras, no solo en México, sino en diferentes latitudes. Ahora, la tercera pregunta en relación al libro, y aquí viene justo una de las historias que te decía que son como para mí tal vez desconocidas y que me parecen bien chidas, como la de Pantera Sureña en WWE en el 95, y hay otra que también me pareció súper importante, la de La Galáctica en el 83. Estos personajes, estas historias que fuiste recopilando, que marcaron una época y que seguramente pocos, yo considero que pocas personas las conocen porque tal vez no se ha contado tanto y por eso están como tan desconocidas. ¿Cómo ves este punto, Carlos? Yo lo he manifestado en varios lugares, ¿no? O sea, si Canek le hubiera ganado a Antonio Inoki en Japón, si Mil Máscaras le hubiera ganado a Hulk Hogan o al Destroyer o al que tú me digas en el Madison Square Garden en Nueva York, todavía a estos momentos esas fotos seguirían siendo portadas de revistas, de libros, de 1000 cosas. Y sin embargo, cuando la Galáctica Pantera Sureña le ganó en el Korakuen Hall de Japón a Jaguar, no trascendió más allá de un cachito de que le ganó el campeonato y de que le quitó la cabellera
en un halcón por ahí de esos pedorros, por decirlo de alguna forma que no sea tan violenta, en un recuadrito, y no se le dio lo que importaba, porque obviamente en ese entonces también la Galáctica como tal pues era una cosa y Pantera Sureña era otra acá en México. Entonces a lo mejor no quiero pensar que haya sido del todo machista el señor Valero, pero sí pasó ese tipo de cosas, ¿no? Que no se le dieron la dimensión, lo que estás diciendo ahorita, no se le dieron la dimensión que tuvo en su momento, ¿no? Y el justo mérito, porque carajo, Pantera Sureña da para hacer como 10 libros de su vida, de sus hazañas, de sus personajes, de todas las veces que se enmascaró, todas las veces que se desenmascaró, todas las veces que estuvo como Pantera, todas las veces que fue técnica, todas las veces que fue ruda. No, Pantera Sureña es como, yo creo que difícilmente habría un luchador que tuviera tantas anécdotas como Pantera. Y afortunadamente tengo, pues, lo he dicho también algunas veces, la fortuna de que me dieron una entrevista completísima sobre su carrera, desmintiendo muchos mitos que existen, porque por decirlo en el libro de Lourdes Grubet, viene un reportaje de Box y Lucha precisamente, donde dicen que Pantera había sido secretaria, y dice, no, que va, nunca jamás en la vida toqué una máquina de escribir. Entonces hay muchas cosas de Pantera Sureña, y como Pantera hay, bueno, una cantidad de mujeres que están ahí, ¿no? En cierta forma en el limbo, porque siempre ha habido un pacto de caballeros, por decirlo de alguna forma, como se dice en el fútbol, para que las mujeres no avancen en los carteles, por decirlo de alguna forma. Siempre se les dice que son taquilleras, pero ¿qué es por taquilla, no? Que las grandes figuras son los hombres, pero pues a final de cuentas se termina por demostrar que no necesariamente es así, porque pues, a final de cuentas se sigue condicionando las luchas de mujeres a eventos preliminares, y cuando se les dan las oportunidades más o menos estelares, pues son en situaciones como lo que acaba de pasar en Triple Manía, ¿no? Que se sabía desde un principio que es la lucha de Chani contra Aspirantes iba a ser un desastre, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas que la programación como tal establecida pues siempre ha dado privilegios a los luchadores taquilleros, entre comillas, ¿no? Ya anteriormente lo has comentado que tal vez sin querer muchas de tus publicaciones en Superlucha sean dirigidos a la lucha libre femenil sin proponértelo, y bueno, te ayudó para desarrollar esta publicación, y quería preguntarte en ese sentido, como con ese bagaje que te ha dado esta investigación y esta cercanía estando en un medio consolidado, ¿qué momento vive la lucha libre femenil en México, entendiendo estas luchas que suceden en AAA, donde las mujeres, bueno, siempre han estado, digamos, tal vez de ballets, tal vez van subiendo peldaños, las tienen ahí, han cambiado su forma de vestir, su forma de luchar, en fin, este Grand Prix que tiene el Consejo Mundial, ahora se van a presentar en el aniversario. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel que vive la lucha libre femenil en México? Mira, la verdad es que AAA tuvo una oportunidad gigantesca y la hizo, ¿eh? La verdad, la lucha de jaula considero yo que fue muy importante para la lucha libre femenil como tal. Es un evento histórico. De la caída de la máscara de Chica Tormenta es algo que de verdad se debe de resaltar como el evento femenil del año de AAA. Fue muy desafortunado lo que hicieron después con Chani y el hijo de Tirantes, a pesar de que la gente en el evento estuviera muy contenta. Era más como el castigo al repudiado Tirantes que en realidad el apoyo a Chani, a pesar de que la lucha fue muy fea. El consejo sigue da como un paso para adelante con el Grand Prix del año pasado. Fue fenomenal, fue una luchota que debería de estar entre las mejores luchas femeniles del 2021, con haber puesto también la lucha de las mujeres en la estelar en el aniversario del año pasado. Aún así como que siento que no logra darles el justo lugar, porque a final de cuentas, salvo esos dos eventos en el año, que uno fue por votación de decisión de los aficionados y el otro fue por cuota de género, tenemos un Grand Prix de hombres, vamos a hacer un Grand Prix de mujeres, las luchadoras siguen estando en la segunda lucha, no pasan desde la tercera lucha. Entonces creo que el consejo sigue teniendo ese tope de decir, pues tú eres de aquí, y casi no les dan un estropajo y trastes sucios para que los laven, porque no pueden, pero siguen estando muy relegadas las mujeres en el consejo. En AAA pues está peor, ¿no?
porque se siguen ocupando, a pesar de que tienen un gran roster de luchadoras bastante interesantes, se siguen ocupando en dar pastelazos, ¿no? O sea, en luchas semicómicas, en luchas semisexys, en luchas que no explotan la capacidad que tienen luchadoras como Flammer, como Tormenta, como la Big Mami, como pues prácticamente la mayoría de su roster, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un buen nivel ahorita en la lucha libre independiente. Hay intentos como el que está haciendo la Arena Tepito para también no estereotipar a las luchadoras como niñas con grandes cuerpos y todo eso, sino que se está dando oportunidades a luchadoras que son más como el reflejo de la sociedad mexicana, ¿no? Y así hay un sinfín de intentos más de luchadoras en todo el país, ¿no? Ahorita hay un auge por la lucha libre femenil, hay muchas niñas que están ingresando en la lucha libre femenil, que eso es muy bueno, siempre y cuando sea porque de verdad les gusta la lucha libre femenil, no es porque sea una moda, ¿no? Una moda pasajera y bueno, pasan cosas como las que hemos visto en otros tiempos. Pienso también en esfuerzos como WWS, LLF en Monterrey, y que un dato que no sé si lo leí en el libro, tal vez sí, no lo recuerdo ahora, pero decía por ahí que en Japón estas empresas empezaron en los 40s haciendo como una liga completamente femenil, y bueno, el resultado ahora pues es apabullante, ¿no? Pienso en otros esfuerzos en otras latitudes como Shimmer, en fin, lucha libre femenil en diferentes partes del mundo que por lo visto en diferentes revistas, reseñas y demás, pues se enfocan justamente en eso, en lucha libre. Y hay otros tipos de luchas donde pues hay lucha de prendas y demás, pero bueno, eso ya es otra onda. Carlos Acosta, si pudieras definir con todo esto que has venido contando en tu acercamiento en las entrañas de la lucha libre, al reseñar, al publicar un libro, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? La lucha libre es el deporte de la pasión, es el deporte de la magia, es el deporte donde puedes ver que no importa lo fuerte que seas, sino lo habilidoso te puede sacar adelante, lo inteligente te puede sacar adelante. A diferencia de los demás deportes de contacto, la lucha libre te da la oportunidad de creer que las cosas se pueden hacer bien y mejor. ¿Qué es lo que viene, Carlos? ¿Qué es lo que tienes pensado para pues, no sé, tal vez este año, para el año próximo? ¿Tienes algún plan en puerta o seguir como con lo que has venido realizando en las publicaciones digitales de Superluchas? En este momento, sí, la verdad es que se me ha sembrado el gusanito de sacar el resto de historias o bueno, no el resto, pero sí por lo menos otro libro de lucha libre femenil. Tengo por ahí también avanzados algunos libros con temática luchística, pero de otro tipo, pero no creo que sea el momento para que esos libros salgan a la luz. Por la temática, no sé, no es quizás el momento para que vean la luz. Sí creo que Amazonas debería tener una segunda y una tercera parte, no sé, pues estamos hablando de Pantera Sureña, que no está en la portada, debería estar en la portada, con una historia magnífica que tiene la señora. Estamos hablando de Silueta, que está creciendo enormidades, que también merece un punto y aparte por todo lo que ha pasado, por todo lo que se sabe que ha vivido la señora y que aún así ha antepuesto y ha salido adelante. Estamos hablando de Marta Villalobos, que es una mujer genial, un pilar indiscutible de la lucha libre femenil. Estamos hablando de Estela Molina, la primer gran campeona mexicana. Estamos hablando de muchas luchadoras que están ahí y que merecerían estar en algo que solamente los libros dan, ¿no? Como una especie de perpetuidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es la diferencia de las publicaciones periódicas, a las revistas, al internet, que trata de eventos, de situaciones concisas, ¿no? ¿Cómo estás en las redes sociales y cuáles son las que más ocupas para, bueno, ya sea consultarte algún dato o simplemente conseguir el libro de Amazonas? El libro como tal tiene su propia página, así está como tal, Amazonas del Cuadrilátero. Yo como tal también estoy como Carlos Acosta, ya sabes, el Facebook, diagonal Reineck,
Sí tengo Twitter, sí tengo Instagram y todo eso, pero prácticamente no los uso, la verdad. Pero sí me pueden contactar en las redes sociales, de preferencia en Facebook, como Facebook /Reineck, ahí estoy. Y como tal en el perfil, si me buscan por el perfil, sí estoy como Carlos Acosta, aunque bueno, obviamente por ahí debes de saber, Luis, que tengo un homónimo que es luchador. Y que vende donas, ¿no? Pero no voy a decir el nombre, pero por ahí está con el mismo nombre, entonces luego sí me han dicho que, bueno, de hecho me han hecho pedidos de donas. Ok, bueno, pues ahí está, no confundirse, por favor. Sí, ahí está la foto del feo ese que por ahí ven. A veces, generalmente pongo fotos mías con amigos o con luchadores, entonces ahí estoy, al que vean sin máscara, ese soy yo. Perfecto, pues Carlos Acosta, ¿hay algo más que tal vez haya quedado pendiente que no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? Agradecerte por el espacio, agradecerte por la difusión, también agradecer a todas las personas que me ayudaron, porque la verdad es que aunque fue mi idea, fue mi concepto, hubo muchas personas que apoyaron, que creyeron en él, diseñadores, dibujantes, así como decías, de portaveritas. También viene una diseñadora de León, Joyce Haide, que nos hizo una ilustración que está precisamente, que estamos hablando de Dark Angel y de Amapola. Viene ahí en los interiores, mucha gente, sobre todo a las luchadoras también, que me dieron el tiempo, que me confiaron en el proyecto, y pues nada, ¿no? Gracias a ti por el tiempo. Pues listo, nos vamos. Agradecemos a toda la gente que se suma semana a semana a escuchar algún episodio en el Desde la Tercera Cuerda. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda, y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Yo soy Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Les agradezco que hayan sintonizado un episodio más. Tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!